Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte del sistema inmunológico. Haciendo un breve repaso del video anterior, estuvimos viendo las funciones que desempeña este sistema en la defensa, así como los órganos que conforman al sistema inmunológico y sus correspondientes funciones básicas. Aquí pusimos los fundamentos para poder nosotros ir comprendiendo el desarrollo de este sistema. Y ahora nos corresponderá ver, por un lado, las divisiones básicas que posee el sistema inmunitario o inmunológico, que es lo mismo, y también las células que participan en la defensa del organismo. En el video anterior también recordemos, hacia la segunda mitad, estuvimos viendo algunos consejos de apoyo fundamentales para el fortalecimiento de nuestras defensas. Entonces, esto sin duda que es muy importante entenderlo, ver que ante la defensa contra cualquier virus, como en esta pandemia, cualquier otra bacteria, hongo, parásito, en fin, pues la mejor herramienta que nosotros tenemos es nuestro sistema inmunitario, como vamos a confirmar el día de hoy también. Entonces, la inmunidad innata y tenemos la inmunidad adaptativa, son las dos grandes ramas o divisiones del sistema inmunitario. La inmunidad innata, primera característica, es no específica y no tiene memoria, o sea que es todo un caballero, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no es específica, va a ser una defensa general ante cualquier tipo de microorganismo, como vamos a ver ahorita lo que es la fagocitosis. El que no tenga memoria es que esta parte del sistema inmunológico pues realmente no desarrolla algún mecanismo para evadir una misma infección de forma más eficiente, cosa que vamos a ver con la inmunidad adaptativa. Vamos a ver que la inmunidad adaptativa, por otro lado, es muy específica para poderse activar, ¿sí? Entonces, al ser muy específica, lo que vamos a tener nosotros aquí es que para que se logre desarrollar o montar esta respuesta adaptativa, se necesitan estímulos muy específicos y que llevan más tiempo con respecto a la inmunidad innata, que actúa básicamente al instante, en cuestión incluso de segundos o minutos, cuando las células reconocen a un agente extraño, que también le llamamos antígeno, ¿sí? Eso lo comentábamos en el video anterior. Un antígeno es una sustancia o algún microorganismo que sea extraño, reconocido como extraño para nuestro organismo. Eso es un antígeno, para que lo tengamos nuevamente presente. Al revés que la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa tiene memoria. Una memoria que va a durar, dependiendo la clase de infección, semanas, meses o incluso años, o a veces hasta de por vida, mediante la producción de los anticuerpos. Sustancias que son muy importantes y estaremos viendo o comentando más adelante también. La inmunidad innata está dada por las barreras físicas y químicas, que estuvimos también comentando en el video anterior, como la piel, que es una barrera, ¿verdad? Una barrera de protección, las mucosas, ¿sí? Mantienen la integridad del organismo y evitan la invasión de microorganismos. Es una barrera, son barreras de protección. Las secreciones como la mucosidad, sustancias químicas como la lisozima, que detiene bacterias o destruye la pared celular de bacterias, y otros agentes químicos o sustancias químicas que van a poder neutralizar a los agentes patógenos o causantes de enfermedades o sus productos tóxicos. Procesos como la fagocitosis son característicos de esta inmunidad innata. Entonces, la fagocitosis se divide, bueno, la palabra fagocitosis viene de fago, que es comer, y citosis, que es célula. Bueno, entonces va a haber un proceso de ingestión de partículas por parte de una célula. Literalmente eso es lo que ocurre, como vamos a ver ahorita en las funciones de diferentes células inmunitarias. Una vez que se ha ingerido, o sea, engullido ese microorganismo, entonces se destruye mediante diferentes enzimas y sustancias, sobre todo oxidantes, que tienen aquí estas células inmunológicas, y así van a destruir a la bacteria, virus
o algún otro que esté invadiendo. Por otra parte, la inmunidad adaptativa más bien funciona por señales, mediadores químicos y receptores membranales para poder activarse. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de señales y mediadores químicos, bueno, son sustancias que van a estar dándole la señal de activación a, por ejemplo, los linfocitos, que forman parte de la inmunidad adaptativa. Y así, después de cierto tiempo, los linfocitos T, por ejemplo, que es una de las clases que vamos a ver a continuación, pueda producir sus anticuerpos. Sin estas señales, sin estos estímulos, no hay activación de estas células y no hay producción de anticuerpos ni nada de esto. ¿De acuerdo? Receptores en las membranas, o sea, en la superficie de estas células, son como antenas, como pequeñas antenas que van captando las señales del exterior, y estas señales les pueden decir que se activen a cierta intensidad o que bajen la actividad que están teniendo, o que se reproduzcan, o que produzcan anticuerpos. En fin, ¿no? Es una gran cantidad de señales químicas que se están dando en el sistema inmunológico, así que esto va a ser muy importante. Entonces, vean aquí las diferencias. Sin embargo, la inmunidad innata y adaptativa se complementan también entre sí. Una funciona con la otra coordinadamente de una forma estupenda. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las células del sistema inmunitario. Muy bien, pues entonces tenemos a las células del sistema inmunitario o leucocitos. El término leucocito viene de los vocablos leuco, que significa blanco, y cito, que es célula. Entonces son células blancas que de hecho se encuentran primordialmente en la sangre, pero también en diferentes tejidos, donde se requieren activamente para la defensa del organismo. Entonces vamos a ir desglosando esto, ¿no? Bueno, primeramente preparé este esquema para que nosotros vayamos viendo de forma más ordenada cómo se generan estas células, qué características tienen y cuáles son sus funciones básicas. Todo comienza en la médula ósea. En la médula ósea, que es la parte interna de un hueso, sobre todo en los huesos largos, como lo es el fémur, la tibia, la clavícula, etc., la misma médula espinal, pues vamos a tener que se fabrican estas células. Todo parte de una célula madre llamada célula madre hematopoyética. Hemato quiere decir sangre, poiesis quiere decir fabricación, producción de sangre, ¿no? Entonces, porque en la médula ósea se producen las células o los precursores celulares para constituir a la sangre, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos o leucocitos, como también se les llama. Bueno, se dice que esta célula madre hematopoyética es pluripotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta célula en un inicio se puede dividir o diferenciar en cualquier otro tipo de estas células inmunitarias. Veamos entonces cuántos tipos de células inmunológicas se conocen. Por un lado tenemos una línea que se llama línea mieloide y por otro lado tenemos la línea linfoide. Bueno, la línea mieloide va a dar origen a lo que son mieloblastos por una parte, ¿sí? Mieloblastos, y por otra parte los mastocitos. Vamos a ver primeramente la diferenciación de los mieloblastos, ya que estos pues ya van a tener funciones específicas en la defensa. Tenemos basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Primeramente estas tres células se conocen como células granulares o granulocitos, porque como pueden ver en el dibujo, como se observa en el microscopio con dimensiones adecuadas, vemos una gran cantidad de gránulos que están dispersos ahí en el citoplasma. También vean que los núcleos pues tienen varios lóbulos o se presentan en varios segmentos, así que estas células muchas veces también se les conoce como células con núcleos múltiples, ¿sí? O un núcleo que está lobulado. Básicamente es lo que ven ustedes aquí. Bueno, estos granulocitos tienen similitudes, ya que derivan de la misma célula. Sin embargo, también pues, poseen funciones específicas, como es de esperarse.
Por ejemplo, los basófilos van a tener una función muy importante en la defensa general de la inmunidad innata. De entrada, estas células son pertenecientes a la inmunidad innata y mediante sus gránulos van a destruir a microorganismos que estén infectando diferentes tejidos o la misma sangre. Estos gránulos contienen diferentes enzimas o proteínas, sustancias oxidantes que tienen como objetivo primeramente dañar la pared o la membrana de los microorganismos patógenos y luego al causarle daño a su pared, que es lo que los recubre, secretan proteínas, enzimas que destruyen tanto sus propias proteínas de los patógenos, destruyen su membrana, destruyen su material genético, en fin, el resultado es la muerte del microorganismo que es desconocido y potencialmente dañino. Los eosinófilos tienen una función muy importante también en la defensa general del organismo, en la inmunidad innata, como ya lo dijimos. Cuando sus gránulos se liberan o se rompen, estos van a tener también proteínas que causan daño a las membranas, a las paredes, no solamente de bacterias, virus, hongos, incluso lo pueden hacer contra parásitos como lo son protozoarios, por ejemplo las amebas, o incluso gusanos, que son parásitos mucho más grandes. Les causan daño estas sustancias químicas que segregan en sus gránulos, causándoles perforaciones en la cutícula que recubre a estos gusanos o helmintos, como también se les llama en parasitología. Estos eosinófilos, entonces, son fundamentales en la defensa contra parásitos. Estos se activan por secreciones de anticuerpos específicos. Existen 5 clases de anticuerpos. Vamos a mencionar en este momento uno muy importante aquí, que es un anticuerpo llamado IgE. ¿Sí? Los eosinófilos se activan por ese anticuerpo, IgE. ¿Qué quiere decir? Inmunoglobulina, eso es Ig, inmunoglobulina tipo E. Bueno, la E únicamente pues es una designación que se hace sin motivos específicos para distinguirlo de los otros anticuerpos. De esta manera entonces estos, si no estuvieran presentes, los eosinófilos nos harían muy susceptibles a infecciones por parásitos y protozoarios, ¿no? Y de hecho eso es lo que se observa en los estudios clínicos en personas que tienen inmunosupresiones por diferentes factores que pues, realmente afectan su salud. Neutrófilos. Los neutrófilos, la tercera célula granulocítica, muy importante, es la más abundante en la sangre, de hecho, es la que tiene mayor porcentaje de leucocitos, al menos en lo que es la sangre, y al ser los más numerosos también son los primeros en acudir a un sitio de infección. Por ejemplo, simplemente nosotros pues nos cortamos, nos hacemos una herida, y entonces, ¿qué pasa? Enseguida la zona empieza a formar un coágulo con la fibrina, que es una proteína que va a formar ese coágulo, esa cicatriz, y van a acudir enseguida los neutrófilos que están circulando en la sangre. Estos gránulos que contienen van a estar liberando diferentes sustancias también microbicidas y sustancias que van a favorecer el riego sanguíneo. Principalmente estamos hablando de la histamina. La histamina, bueno, es una sustancia que en general segregan también los basófilos y eosinófilos y va a aumentar la permeabilidad vascular. Es decir, va a hacer que esta sustancia, que los vasos sanguíneos se hagan más anchos y circule más sangre por consiguiente. Al circular más sangre, también aumenta la temperatura de la zona, se inflama, entonces decimos que hay inflamación, hay hinchazón, hay un aumento de temperatura, ¿sí? Cuando es en la zona local, para que las células puedan fluir y llegar más rápido y fácilmente y destruir a los microorganismos en cuestión. Los neutrófilos, además de segregar o romper estos gránulos que liberan sustancias que destruyen microorganismos y sustancias que son vasoactivas, ¿no? o
o que activan la circulación sanguínea, la inflamación, pues también tienen capacidad para hacer la fagocitosis. Como ya platicábamos, el proceso de fagocitosis consiste en que la célula engulla o se coma a otra célula invasora o a una toxina, algún producto de estos patógenos, y una vez que engulle, que devora esa partícula extraña, libera o rompe más gránulos dentro de ella, en su citoplasma. Estas sustancias químicas, como lo son los peróxidos, los superóxidos, el óxido nítrico, son sustancias altamente oxidantes que destruyen con gran eficacia las membranas o paredes de estos patógenos y entonces pues los liquidan. Esta célula, a diferencia de las dos anteriores, se sabe bien que entonces posee una capacidad de hacer fagocitosis. Entonces, fagocita, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Puede fagocitar, tiene esa capacidad y además libera sustancias que van a traer más células inmunológicas al sitio de la infección. Sustancias proteicas, básicamente llamadas citocinas, y estas van a llamar, por decirlo así, como a una junta o a convocar al ejército para contrarrestar ese número de microorganismos o de sustancias tóxicas que están causándole el daño a nuestro organismo. Pasemos a lo que son los monocitos. Los monocitos son células con un núcleo en forma de riñón, así se observa y se describe al microscopio. Estos monocitos van a ser muy importantes porque se van a diferenciar en dos células muy importantes de la inmunidad innata también, los macrófagos y las células dendríticas. Bueno, antes de que ocurra eso, los monocitos también desempeñan ciertas funciones importantes, como lo es la modulación de la inflamación, ¿no? Para que la inflamación no sea excesiva, porque también una inflamación muy extensa va a generar también un dolor muy importante. Entonces tiene que haber un control, un equilibrio en ese proceso de inflamación, de defensa del organismo ante patógenos. Los monocitos, entonces, una vez que llegan a recibir las señales adecuadas o se encuentran en tejidos como son el pulmón, como son las vías respiratorias, urinarias, ¿sí? La misma piel, etc. O sea, son tejidos expuestos a agentes patógenos, agentes externos. Bueno, pues ahí se van a diferenciar mediante señales químicas específicas que se transformarán en macrófagos o células dendríticas. Los macrófagos, hablemos de ellos primeramente. Observa, macro quiere decir grande y fago sabemos ya que es devorar o comer. Entonces son células grandes que comen y efectivamente eso es lo que más hacen los macrófagos. Son células también que van a tener esta capacidad de fagocitar, al igual que los neutrófilos. Estas células van a fagocitar, van a devorar microorganismos, los van a encerrar, ¿sí? Van a extender su membrana, lo van a abrazar, lo van a capturar primeramente, luego lo van a internalizar o lo van a llevar al interior del citoplasma y estos gránulos que ven aquí, al igual que los neutrófilos, se van a liberar con ese gran número de sustancias oxidantes. ¿De acuerdo? Continuamos, una disculpa porque tengo el vecino al tren. Estábamos en que los macrófagos son células que pueden fagocitar. Entonces, una vez que han engullido al microorganismo en cuestión, van a romper, liberarlo el contenido de los gránulos. Y aquí ocurre una serie de reacciones muy interesantes. Primeramente, enzimas que van a causar, como ya decíamos, daño. Van a causar perforaciones en la pared celular o las membranas de esos microorganismos. Y después van a liberarles una serie de enzimas que se llaman proteolíticas, o sea que degradan proteínas, eso es lo que significa. Van a romper proteínas que son vitales para esos agentes patógenos. También agentes oxidantes muy fuertes, como lo es el óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es el agua oxigenada. O sea, vean ustedes, se utiliza como antiséptico. Bueno, los macrófagos
las células que fagocitan tienen esa sustancia misma que va a destruir a los microorganismos en cuestión. También otras sustancias que van a favorecer ese ambiente oxidativo, es tan oxidativo que le llaman a esta reacción el estallido respiratorio. ¿Y qué se necesita para estos componentes químicos del sistema inmune? Oxígeno, efectivamente. Por eso son sustancias muy oxidantes y de ahí la importancia que nosotros también tengamos una buena oxigenación a nivel de nuestro sistema respiratorio y también con la hidratación, ya que el agua pues también nos estará aportando cierta fuente de oxígeno. Esto entonces va a favorecer y explica también por qué es importante que nosotros tengamos una respiración adecuada mediante diferentes técnicas o ejercicios que hay para poder aumentar nuestra capacidad respiratoria. Las células dendríticas, vean la forma que tienen una forma muy particular, una serie de proyecciones como de tentáculos, ¿no? Básicamente, pero de entrada el proceso de fagocitosis va a ser más eficiente todavía en la célula dendrítica que en los neutrófilos y macrófagos. ¿Por qué? Porque precisamente esas proyecciones o esos múltiples tentáculos que tiene la célula dendrítica le permite capturar o estar atrapando a los patógenos con mayor facilidad, mayor eficacia por ese número de ramificaciones que tiene esta célula. Una vez que fagocita, las mismas reacciones mediante gránulos que van a destruir, van a finalmente liquidar a las células que se hayan fagocitado. Estas células, además de tener capacidad de fagocitar, también se les conoce como células presentadoras del antígeno. Por sus siglas en inglés se les abrevia como APC. Entonces quiere decir célula presentadora de antígeno. Ya repasamos que los antígenos pues simplemente son sustancias extrañas o microorganismos extraños o no propios de nuestro cuerpo que tienen que ser eliminados por representar una amenaza. Bueno, entonces estas células, una vez que además fagocitan y destruyen al microorganismo, lo van a procesar. Fíjense, ese proceso es muy interesante. Va a ser una serie de pasos donde se cortan diferentes secuencias de ese microorganismo y esas secuencias, sobre todo proteínas o péptidos, van a ser expuestos o presentados en la superficie de estas células. Si supongamos que este plumón fuera una bacteria, entonces primeramente lo vamos a fragmentar, a romper en diferentes trozos y uno de esos trozos va a ser presentado hacia las células de la inmunidad adaptativa. Entonces, este proceso de la presentación del antígeno va a servir como nexo o conexión o va a ser un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mediante unas proteínas que están en la superficie, conocidas como MHC, expresan proteínas MHC de clase 2. ¿Qué significa esto? En español son siglas en inglés, igualmente en español quiere decir complejo mayor distocompatibilidad. De clase 2, porque hay clase 1 y clase 2. Estas, bueno, ¿qué son? Son proteínas que expresan las células del sistema inmunitario, específicamente las células capaces de presentar el antígeno, como acabamos de ver, los macrófagos y las células dendríticas. El MHC de clase 1, o el complejo mayor histocompatibilidad 1, se presenta o se expresa en células que tienen núcleo, pero células que no son inmunológicas. De hecho, todas nuestras células en general, excepto células que no tienen núcleo, como los eritrocitos o glóbulos rojos, fuera de ahí, las demás células expresan esa proteína. ¿Qué función tiene? Bueno, sencillamente le va a permitir el reconocimiento al sistema inmune de que esas células son tuyas, son propias de tu cuerpo y no son algún agente extraño, que es lo que ocurre también en los trasplantes, ¿no? ¿Por qué suceden los rechazos a trasplantes? Porque ese órgano tiene células que expresan un MHC de clase 1 con proteínas diferentes a las tuyas.
con lo cual el sistema inmune las reconoce como algo extraño y empieza a destruir ese tejido trasplantado, lo que le llaman el rechazo de un órgano. Ahorita vamos a enfocarnos en el MHC de clase 2, que es una proteína en la superficie, ¿sí? Supongan que mi mano es esa proteína, entonces va a ser capaz de presentar ese antígeno. ¿A quién va a presentarle ese antígeno o esa sustancia extraña para que se despierte la respuesta inmunitaria adaptativa? Se lo va a presentar sobre todo a los linfocitos de clase T, como ahorita vamos a ver qué funciones desempeñan ellos, pero entonces aquí va a haber una presentación a estas células, linfocitos T. Sí, aquí le van a presentar el antígeno y los linfocitos T van a reconocer a ese antígeno que se les está presentando para que entonces se puedan activar, como ahorita vamos a ver. Antes de eso vamos a seguir aquí todavía en la línea mieloide con el mastocito. ¿Qué tipo de célula es esta? Bueno, son células con un núcleo circular, forma regular como ven, pero también posee numerosos gránulos que al igual que los demás granulocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, van a estar liberando sustancias vasoactivas como nuevamente la histamina para la inflamación, producción de dolor, el aumento de temperatura, todos estos factores generados por la histamina, citocinas que van a traer más células inmunitarias al sitio de infección y también va a haber una activación por reconocimiento de anticuerpos del tipo IgE nuevamente. Otra vez los anticuerpos tipo IgE van a poder activar a los mastocitos. Y al igual que con los eosinófilos y los basófilos, este anticuerpo al estimular a los mastocitos también genera reacciones alérgicas, como pueden ser el asma o alergia a diferentes alimentos, alergia al polvo, al polen, al jabón, al frío incluso, ¿no? Diferentes factores físicos o químicos que desencadenan en los síntomas de las alergias. Esta histamina a nivel de los bronquios va a provocar una constricción, o sea, un cierre de los bronquios, y entonces se dificulta el poder respirar para la persona que padece de alergias o incluso más grave aún de asma. Esto puede ocurrir ya en casos donde el sistema inmunológico se va desequilibrando y ya no puede modular su respuesta, sino que su respuesta es demasiado elevada. Entonces el sistema inmunológico en ese sentido tiene que estar modulado de la forma más certera. Si está muy baja su respuesta, no nos va a defender adecuadamente ante la diferente gama de microorganismos, o si está demasiado activado, puede generar reacciones alérgicas o ya en casos aún más avanzados, enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune se ataca a tus propias células, por eso es autos a sí mismo, enfermedad autoinmune, ¿no? Donde el sistema inmunológico ataca a tus propias células. Entonces ya habrá oportunidad de hablar más de esos temas en videos específicos. Ahorita pues vamos a continuar con las diferentes funciones de estas células. Ya terminamos con la línea mieloide, ahora vamos con la otra parte de las células de los leucocitos, la línea linfoide, y de ahí tendremos lo que son a los linfoblastos. Los linfoblastos son el equivalente de los mieloblastos. Pues aquí ya comienza una diferenciación específica, donde estos pues van a ser de dos clases, ¿no? Entre linfocitos T y linfocitos B. Vamos a ver que a su vez los linfocitos T pues van a tener una división en diferentes tipos de linfocitos. Ven, se va haciendo cada vez más complejo el estudio del sistema inmunológico. Por eso vamos a tomar conciencia de que tenemos que cuidarlo, porque pues es el que nos defiende de todo. Los linfocitos T existen en tres clases: células T de memoria, células T citotóxicas o linfocitos T citotóxicos y linfocitos T de ayuda. En este caso, bueno, los linfocitos T de memoria, vamos a comenzar por ahí,
son linfocitos que van a presentar una memoria molecular, es decir, que van a recordar, por decirlo así, porque reconocen microorganismos que previamente ya han infectado a nuestro cuerpo y van a montar una respuesta más rápida, van a empezar a activarse y van a estimular la producción de anticuerpos específicos contra ese microorganismo, llámese coronavirus, influenza, salmonela, escherichia, en fin, ¿no? Cualquier microorganismo al cual hayamos estado expuestos previamente en el pasado. Estas células, ¿cómo se van a activar? No se van a activar así como así, necesitan respuestas y estímulos muy específicos, característicos ya de la inmunidad adaptativa, mediante lo que ya dijimos, el proceso de la presentación de antígeno por macrófagos o células dendríticas. De hecho, la célula dendrítica, en ese sentido, es más activa en la presentación del antígeno. ¿Por qué las células dendríticas van a migrar de los tejidos donde se encuentren, ya sea la piel, las vías respiratorias, alguna otra mucosa, el sistema digestivo, en la sangre, en fin, van a migrar hacia los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos van a encontrar a estos linfocitos T, donde entonces van a buscar el linfocito T que sea el correspondiente que se active ante ese antígeno específico. Estos linfocitos T van a estar naciendo en la médula ósea, sí, pero van a terminar de madurar en este órgano, en el timo. Como vimos en el video anterior, el timo es un órgano que se encuentra formado por varias capas y está a la altura del cuello. Y está el ambiente propicio ahí para que los linfocitos T puedan madurar, puedan diferenciarse y finalmente puedan ser activados de ser necesario. Los linfocitos T tienen un enorme repertorio de genes que pueden recombinarse para formar diferentes tipos de proteínas, ¿sí? De receptores, esos receptores, como ya decíamos, son como pequeñas antenitas, ¿no? Que van a captar la señal específica, esa señal adecuada, así como un receptor de la radio, mediante la localización tú puedes sintonizar una diferente estación muy específica. Bueno, pues así los linfocitos T de ayuda tienen receptores o antenas que captan señales muy específicas. Así que las células dendríticas y los macrófagos en conjunto van a estar presentando los antígenos en los ganglios linfáticos, en la red de ganglios nódulos linfáticos que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, como también vimos en el video anterior. Y cuando encuentra el linfocito que reconoce esa señal, entonces se activa, empieza a reproducirse, empieza a formar colonias rápidamente y estos linfocitos también secretan más sustancias como son citocinas, nuevamente que activan, que despiertan a las demás células inmunológicas y otros tipos de péptidos o proteínas que se llaman interleucinas. Hay muchas clases de interleucinas. ¿Sí? Ahorita lo único que vamos a comentar de manera básica es que son sustancias mediadoras, señalizadoras para la activación, la reproducción y la diferenciación de células inmunes de manera general. Entonces aquí hay una retroalimentación del sistema inmunológico. Empieza a traer más células de la respuesta innata para que sigan apoyando al sitio de infección, de ser necesario. Las células T citotóxicas, bueno, como su nombre lo dice, citotóxica aquí es el citocélula, tóxicas para las células. Bueno, son células que van a atacar directamente, principalmente a células que ya están marcadas, por ejemplo, por anticuerpos, o células que están infectadas y que se comportan de forma no normal, ¿no? Células infectadas de nuestro organismo por virus, por bacterias intracelulares o que incluso sean mutantes cancerosas. Y vamos a hacer una pausa más aquí. Sí, entonces estas células, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo se van a activar? Van a tener otro receptor igual que se conoce como TCR, o sea, receptor de células T sería en español, y
tanto los linfocitos T de ayuda o de apoyo como los citotóxicos van a expresar ese receptor, esa antena que capta las señales, el TCR abreviado. En el caso de los linfocitos T de ayuda o de apoyo van a, dijimos, reconocer antígenos mediante la ayuda de la proteína MHC2 de clase 2. El MHC de clase 2 va a presentar entonces ese antígeno, lo va a reconocer específicamente y empieza su activación y todas sus funciones que ya comentamos. El linfocito T citotóxico ahora sí va a reconocer el antígeno mediante MHC de clase 1. Entonces aquí va a haber una interacción con el MHC, pero de clase 1, el que presentan no solamente las células inmunológicas, sino cualquier célula, ¿no? Entonces, por eso decíamos, células que estén ya infectadas, llámese células de los pulmones, de los bronquios, células de las vías urinarias, células que se encuentran en el estómago, etcétera, que estén infectadas por algún virus o algún otro microorganismo, o incluso células que ya sean mutantes, células tumorales, van a ser reconocidas por el TCR de la célula T citotóxica mediante el MHC, ahora sí de clase 1. Una vez que lo reconoce, entonces se va a fijar esa célula y le va a mandar diferentes sustancias, en este caso sustancias que se llaman perforinas y granzimas. Las perforinas son proteínas o péptidos que, como su nombre lo dice, van a causar perforaciones o agujeros en la membrana celular. Y luego las granzimas son enzimas proteolíticas, enzimas que rompen, destruyen proteínas vitales para la célula, así como sustancias también oxidativas, causando la muerte de esa célula que ya está infectada y ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Cuando una célula no se destruye a sí misma, que es lo que debería pasar normalmente con una célula mutante o una célula ya muy envejecida, hay un proceso que se denomina apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. Pero cuando ese proceso falla, tiene que entrar en acción la célula T citotóxica, el linfocito T citotóxico, mediante esta interacción. Y vamos a ver también que las células NK tienen una función muy parecida. Luego tenemos la célula T o linfocito T de memoria. Como su nombre lo dice, bueno, preserva la memoria molecular también. Y este no tiene una activación de la misma forma que las otras células, el linfocito T citotóxico le ayuda, sino que si se vuelve uno a exponer al mismo microorganismo, pues mediante la presentación, por ejemplo, de algún anticuerpo, se puede activar, y esto a su vez activa a otras células mediante la producción de otra vez de citocinas, interleucinas. Entonces vean aquí la conexión de todas estas células, se apoyan entre sí, trabajan en equipo, se coordinan. Las células NK, ¿qué quiere decir NK? Viene del inglés natural killer, entonces en español quiere decir células asesinas naturales, y la función que tiene es destruir de forma natural o no específica, ¿verdad? Igual, sobre todo células infectadas por virus, que son parásitos intracelulares obligados. Células tumorales, aquí juegan también un papel fundamental para la eliminación de células malignas, las células NK. O alguna otra célula que haya sido pues infectada o que no esté expresando las proteínas adecuadas en su superficie, entonces se tendrá que ser destruida. Las células NK también, al igual que los mastocitos, participan en la remodelación o la reparación de tejidos que han causado daño, donde se han dañado, perdón. Por ejemplo, si un tejido, un vaso sanguíneo ha sufrido una ruptura, entonces tiene que ser reparado. Y ahí estas células contribuyen con las plaquetas para poder entonces reconstruir las células, los tejidos, y vuelva pues a tener su función normal como si no hubiera pasado nada. Entonces una célula también fundamental. Si esta célula no está activada, no está competente, entonces la persona se vuelve susceptible a infecciones y a crecimientos malignos, a tumores, al desarrollo de un cáncer. Entonces mucho ojo con eso, el sistema inmune está en todo esto.
Si no cuidamos el sistema inmunológico, pues básicamente estamos perdidos. Finalmente los linfocitos B. Los linfocitos B surgen, maduran en la médula ósea principalmente, pero se almacenan en el vaso, ¿no? Como comentábamos en el video anterior, de ahí el nombre de B, ¿sí? Se seleccionan en ese órgano, en el vaso, y ahí es donde se terminan pues de diferenciar o de madurar. Los linfocitos B son células que se van a activar únicamente mediante señales reforzadas de los linfocitos T. Si el linfocito T, incluso por aquí también los macrófagos, las células dendríticas, les mandan señales estimuladoras nuevamente mediante citocinas e interleucinas principalmente, entonces estas células que están residiendo ahí en la médula ósea, en el vaso, ¿sí? En parte también en la sangre, comienzan a activarse. Entonces se reproducen rápidamente, proliferan, forman numerosas colonias, y estas colonias de linfocitos B pueden diferenciarse en dos grupos: células plasmáticas y células B o linfocitos B de memoria. Los linfocitos B plasmáticos o células plasmáticas son ni más ni menos las que se encargan de producir anticuerpos, de fabricar, de sintetizar los anticuerpos, ¿sí? Estas son las células capaces de ensamblar y emitir una gran cantidad de anticuerpos según sea necesario de acuerdo a la infección a la que nos estemos enfrentando. Hay infecciones que requieren mayor cantidad de anticuerpos, hay diferentes clases de anticuerpos, como lo vamos a ver en el próximo video, y esos anticuerpos funcionan de manera muy específica para ese microorganismo. Llámese Staphylococcus aureus, Streptococcus, Pseudomonas, llámese coronavirus, llámese el microorganismo que sea. Los anticuerpos son altamente específicos y observen aquí en el esquema que de hecho tiene esta estructura en azul, una serie de membranas que tiene internamente, es el retículo endoplásmico. Es muy pronunciado como se ve al microscopio, es muy abundante porque precisamente en ese organelo de la célula, el linfocito B o célula plasmática, pues se producen esos anticuerpos. Finalmente, la célula B de memoria va a tener el reconocimiento ante un microorganismo o una infección que se repite del pasado y se producen anticuerpos pero mucho más rápido, ya en una respuesta secundaria o terciaria, conforme han pasado pues el tiempo, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí ese es el objetivo esencial de las vacunas, que el sistema inmunológico se entrene, monte toda esta respuesta inmunitaria innata, adaptativa, y al final de cuentas produzcas anticuerpos de larga memoria. Eso sería lo ideal. Anticuerpos que duren años o incluso te hagan inmune por el resto de tu vida. Muy bien, entonces, por último, nada más aquí vamos a hacer una anotación en este esquema, que hablando de la inmunidad adaptativa, que es mediante los linfocitos, mediante la línea linfoide, los linfocitos T constituyen una inmunidad que le llaman inmunidad celular. Inmunidad celular, así se le llama. O inmunidad mediada por células, porque estas células son las que actúan de manera específica, como ya hemos explicado, coordinándose. Y del lado de los linfocitos B también se le conoce como la inmunidad humoral. ¿Sí? Esta inmunidad humoral se llama así porque los anticuerpos, ¿sí? Todos estos anticuerpos de diferentes clases son solubles en el plasma sanguíneo. Y por eso le llaman humoral, por ser altamente solubles y de ahí poderse transportar a cualquier parte donde se esté dando el sitio de la infección. Muy bien, entonces como pueden ver, en conclusión en este video, el sistema inmunológico es sumamente complejo, sumamente competente también, y es la mejor arma, créanme, es la mejor arma. No se compara a ningún medicamento, ninguna vacuna como tal, ningún otro tratamiento
al sistema inmunológico, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos que cuidar, tenemos que saber cómo alimentarnos correctamente, qué factores lo estimulan, lo mismo que mantiene tu salud general, elevará las defensas del sistema inmunológico, como lo comentamos en el video anterior, mediante esas medidas fundamentales. Hay otras medidas más que abordaré en otros videos, pero tienen también que estudiar, bueno, adoptar esas medidas y va a haber un gran cambio y así estar protegidos ante la infección, llámese como se llame. Les agradezco mucho su atención, espero que este video educativo haya sido de gran provecho y les haya ayudado a tomar conciencia en esto que busco, que es fomentar la verdadera educación para la salud. Nos vemos entonces al siguiente.